¿Qué le genera esto al gobierno? Lo decía con Carlos Fara, le genera también una obligación, porque la expectativa que generó el gobierno de Javier Milei con la ley Bases es que una vez aprobada, bueno, ahora sí, dice el gobierno, ahora sí tenemos las herramientas para sacar la economía adelante. Es decir, ya no tiene ningún argumento que le permita sostener que no logra resultados porque no le votan las leyes en el Congreso. Tiene las herramientas y por lo tanto lo que necesita ahora es que la economía mejore, que la calidad de vida de la gente mejore, que la expectativa hacia adelante en el plano económico y de calidad de vida también tenga alguna perspectiva de superación. Recordemos que los niveles de recesión, de caída del poder adquisitivo del salario siguen siendo muy notorios, con lo cual la calidad de vida de la gente sigue en niveles muy bajos. Necesita Milei que esta serie de datos positivos, haber logrado en el Congreso de la Nación la aprobación en el Senado de la Ley Bases, haber logrado la renovación del swap con China, la baja de la inflación en 4,2% que no se veía desde enero de 2022, que todo eso termine decantando en algún momento en una mejora en la calidad de vida de la gente, porque si no, esta famosa línea de tolerancia de los argentinos, bueno, va a empezar a ser superada. Vamos a hablar de un aspecto muy interesante, muy importante de lo que ayer se conoció en términos de datos económicos, la inflación de mayo 4,2%, pero hubo otro dato importante, la línea de la indigencia subió 3,7% por debajo del promedio de incremento de precios y la línea de la pobreza el 2,8%. Leopoldo Tornaroli, que seguimos en las redes porque es un economista que investiga sobre cuestiones de pobreza y desigualdad, señala que todo parece indicar que en el segundo trimestre habría dejado de crecer la pobreza después del fuerte salto del primer trimestre. Vamos a hablarlo con Leo Tornaroli, estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen mediodía. Hola Marcos, buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, veíamos posteo tuyo, ¿no? Que en el segundo trimestre habría dejado de crecer la pobreza, si bien todavía faltan los números finales, pero la línea está aumentando con menos velocidad, ¿no? Sí, al menos es lo que marcan las últimas dos mediciones de INDEC. Cuando INDEC informó la inflación, también informó los valores de las canastas con las que se miden la pobreza y la indigencia. Y en las últimas dos mediciones, las correspondientes a mayo y abril, o sea, los dos primeros meses del segundo trimestre, dio ese resultado, que no solo es que bajó la inflación, sino que se produjo unos niveles de inflación en esas canastas menores a los de la inflación general, con lo cual sería de esperar que al menos estos 2 meses esas pérdidas de poder adquisitivo de los ingresos de los hogares contra la inflación tan fuerte que se observó en los primeros 3 meses ya no se esté verificando, lo cual podría estar indicando, siempre que esto sea sostenible, que la suba de la pobreza, que todavía no conocemos la magnitud exacta, pero que sabemos que va a ser bastante alta, que se observó en el primer trimestre, se habría detenido en el segundo trimestre. De cualquier modo, cuando INDEC informe sus números de pobreza, los números de pobreza INDEC hacen referencia al promedio del semestre completo, Uh-huh. y en ese promedio lo más probable es que predomine ese muy fuerte efecto que hubo en el primer trimestre, con lo cual de cualquier modo vamos a observar un número de pobreza bastante superior al 41,7% con el que cerró el año anterior, ¿no? Ese efecto de crecimiento, Leopoldo, teniendo en cuenta el segundo trimestre, ¿puede tener alguna incidencia en la pérdida de la pérdida de empleos que se registra de manera Mm. importante a nivel nacional? Sí, 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 este es un fenómeno que no observamos en los últimos años, que en los últimos años más que nada la suba de la inflación se dio sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, pero el empleo se mantenía en niveles elevados dentro de todo para lo que fue los últimos 10, 15 años, inclusive creciendo. Sí, la composición del empleo no mejoraba en términos de calidad, pero sí en cantidades al menos se mantenía, y eso hacía que al menos la pobreza no aumentara de ese lado. Como bien señalás o sugerís, en este primer trimestre y también en el segundo estamos viendo una caída en el empleo, lo que podría provocar que la pobreza aumente un poco por ese lado. Si bien la inflación está cediendo,
por otro lado tenés ese impulso de ese lado que obviamente es bastante probable que lo sostengas hasta finales de año. Uno no espera una recuperación todavía de la actividad económica, al menos en este trimestre y en el que viene, con lo cual este efecto negativo del empleo en la pobreza lo vamos a tener todavía un tiempito más. Leopoldo, si no hay una recuperación económica, por lo menos hasta el último trimestre, no habría que esperar tampoco una mejora en los índices de pobreza, como máximo este estancamiento que se habría producido. Sí, tal vez alguna caída pequeña, ¿no? Que tiene que ver con la estabilización. Normalmente cuando uno tiene una baja de la inflación de niveles tan altos y hay alguna indexación de ingresos y salarios que va un poco por detrás, tal vez recuperen un poco hacia finales de año, aún sin todavía un crecimiento de la actividad económica, pero eso sería una caída de una vez, por así decirlo, ¿no? Se estabiliza, cae un poco la pobreza, no cae a valores anteriores a la situación esta, y para ya empezar a un crecimiento más sostenido, necesitamos que lo mismo ocurra con la actividad económica, ¿no? Ujú. Hoy el Banco Mundial dio sus proyecciones de actividad económica, para este año espera una caída bastante fuerte, más de 3 puntos, 3,5, con lo cual, si a eso le sumamos la aceleración inflacionaria, el año seguramente va a cerrar con una pobreza todavía muy alta, incluso comparada con la del año anterior, y esperan crecimiento para los 2 años siguientes. Obviamente estos números son solo proyecciones y no hay certeza de que sea así, pero si efectivamente el país creciera durante 2 años, tendríamos una baja de pobreza, pero no alcanza para situarnos en niveles con los que estaríamos cómodos como sociedad, por así decirlo, ¿no? El país necesita crecer durante bastante más que 2 años y estabilizar como para estar en una situación de pobreza manejable, ¿no? Leopoldo, ¿y cómo estamos con respecto a los vecinos, a los Bueno, países del continente? ¿No? También veía algún mm, cuadro comparativo, cómo todos han mejorado, excepto nosotros los malos del sí, curso, ¿no? sí, Argentina, a ver, Argentina tradicionalmente o históricamente ha sido el país más desarrollado de la región, si uno mira los últimos 150 años, con mejores niveles de bienestar y demás, y de algún modo todavía usufructuamos un poco esa situación histórica. Entonces, si uno mirara únicamente la foto, un ranking de pobreza, por así decirlo, de la región, Argentina no sería de los peores, sería el tercer, cuarto país, quizás quinto en este momento, después de todo esto, por detrás de Uruguay, Chile, Panamá y algún otro país. Pero si uno mira la película, que es lo que hacías referencia a vos, la evolución en los últimos 12 años, por ejemplo, desde 2011 a la actualidad, todos los países con información disponible muestran que la pobreza cayó, midiéndola con diferentes líneas. Yo ahí en las redes ponía un ejemplo particular, que era una línea de $10 por día, como para comparar entre países, pero con otras líneas pasaría lo mismo. Argentina sería el único de esos, creo que una muestra de 14 países latinoamericanos que yo había puesto, donde la pobreza aumentó. Estaría también obviamente en esa lista Venezuela, pero no hay datos recientes como para ponerlo en la tabla, pero seguramente estaría con Argentina en esa lista y tal vez algunos de los centroamericanos que faltan, porque tampoco tienen información, como Nicaragua tal vez también, pero de cualquier modo Argentina estaría en un grupo bastante exclusivo de países donde la pobreza aumentó en los últimos 12 años en la región, ¿no? Leopoldo, ¿hay algún indicador? Porque el gobierno parece muy ansioso por mostrar datos positivos de la economía. ¿Hay algún indicador que permita vislumbrar la posibilidad de una salida de esta recesión tan fuerte? Hay algunos primeros indicadores que más que de salida están hablando de que encontramos el piso, ¿no? De que parecería que ya llegamos tan abajo como podíamos y que en adelante esto podría mejorar. Lo que pasó en términos cronológicos o temporales, digamos, es bastante similar a lo que ocurrió a la salida de la convertibilidad en 2001-2002. Digo, solo esta dimensión, digamos, me refiero que es similar, que el piso se encontró más o menos hacia mediados de año, en junio, julio, y el crecimiento recién comenzó en septiembre de 2002 en aquel caso, y acá yo les hablaba que tal vez empiece en el último trimestre del Ujú. año, ¿no? Con lo cual es probable que sí, que en los próximos meses veamos que la actividad económica se empieza a reactivar de a poco. Obviamente las condiciones son muy diferentes a las de por entonces. Argentina ha acumulado muchos desequilibrios que necesitan equilibrarse. Y también sabemos que no es garantía de nada tener tasas de crecimiento extraordinariamente altas durante algunos años, si es que no logramos que ese crecimiento lo permita cimentar luego un proceso más largo.
Pero sí, digo, uno esperaría que hacia finales de año pase un poco toda esta tormenta y después veremos qué tan hábil es el gobierno, si es que logra finalmente confirmar la estabilización para encaminarse en un proceso de crecimiento sostenido. Uno todavía no ve que esa estrategia de crecimiento esté en pie, esté en lugar y quizás sea razonable que así sea, en el sentido de que todavía no estabilizamos, primero privilegiar eso, pero digamos que uno espera que todos estos costos tan fuertes, sociales y en términos de producto que hemos tenido, sirvan para, por lo menos para encaminarse en un crecimiento en el futuro, si no, todo este Claro. dolor que ha pasado tanta gente no tendría sentido, ¿no? Leopoldo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Bueno, gracias a ustedes por llamar y que tengan buen día. Buen día. Leopoldo Tornaroli, economista, investigador. Bueno, esto que señala Leopoldo de que se habría estabilizado, no estaría creciendo el índice de pobreza en el segundo trimestre, no habría crecido después de una muy fuerte alza durante el primer trimestre del año.